que Dios nos haga conectar nuestro sufrimiento actual con nuestros pecados pasados. En la semana alguien me preguntaba si después de que nos arrepentimos, Dios como quiera nos hace pagar por lo que hicimos en el pasado. Y la respuesta, dije el jueves y lo repito hoy, es no. No. Lo que en ocasiones Dios permite es el sufrimiento, porque en realidad nuestro arrepentimiento no ha sido genuino. Hacemos que nos arrepentimos, pero lo hacemos para evitar que Dios nos vaya a castigar solamente, para evitar el castigo, no porque nos duela haber ofendido a Dios. Entonces eso no es un arrepentimiento genuino, ese es miedo al castigo. Y entonces a veces Dios permite que pasemos por un tiempo de sufrimiento para que conectemos ese tiempo de sufrimiento con el pecado que hicimos en el pasado, y entonces se dé de una manera genuina ese arrepentimiento. Amén. Así que si queremos mejorar realmente nuestra situación, lo primero que tenemos que hacer es dejar de culpar a otros y asumir lo que hemos hecho mal. Eso nos cuesta mucho trabajo. Aceptar cuando nos equivocamos, aceptar cuando hacemos mal. Pero si queremos de veras sanar nuestro corazón, si de veras hemos de mostrar un arrepentimiento sincero por lo que hicimos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra culpa. Y por eso Dios a veces permite que suframos, porque entonces hacemos esa conexión, que es lo que le pasó a los hermanos de José. Ellos dijeron, esto nos está pasando porque esto que nos está pasando ahorita es exactamente lo que nosotros le hicimos a José. Acuérdense cómo lloraba, cómo nos pedía por su vida. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, seguramente burlándose de José. Entonces ellos ahora comprendían lo que su hermano había sentido cuando le tocó a él. Entonces, ese es el primer punto, que Dios permite que conectemos el sufrimiento del presente con los errores nuestros del pasado para encaminarnos a sanar nuestro corazón. El segundo punto clave en esta historia sucede cuando de regreso a su hogar descubren el dinero que ellos habían llevado para pagar por el trigo en sus sacos. Y repito, uno pudiera decir, no, pero es que pues es una bendición para ellos. No, porque cuando ellos regresaron, acuérdense, había una acusación sobre ellos. ¿Cuál era la acusación? De que eran espías, ¿no? Entonces, ver su dinero ahí era pensar para ellos, no nada más nos va a acusar de espías, nos va a acusar de rateros también, de que de alguna manera hicimos trampa y nos trajimos el trigo y nos trajimos el dinero. Imagínense la angustia de ellos, el temor de ellos, y saber que Simeón estaba allá y pensar, ya se dio cuenta que nos trajimos el dinero y va a pensar que nos lo trajimos a él, capaz que hasta mata a Simeón, ¿no? Es una prueba muy difícil. Ahora, 42:28, por eso dicen eso, 42:28. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces, ¿qué pasó? Se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Y fíjense cómo por primera vez los hermanos de José mencionan a Dios. En todo el relato anterior, para nada se habían acordado de Dios. Al contrario, en el pasado ellos habían tratado de empujar a Dios fuera de sus vidas, que es lo que uno normalmente hace cuando está en pecado. Cuando uno anda mal y sabe que anda mal,
lo primero que quiere hacer es estar lo más lejos de Dios como sea posible, o que Dios esté lo más lejos de uno que sea posible. Y pretendemos empujar a Dios fuera de nuestras vidas como si eso fuera posible. Y es solo la gracia de Dios lo que nos da la fuerza para regresar a Él. Y es solo la gracia de Dios lo que permite que sucedan eventos en nuestras vidas que finalmente nos llevan de regreso a Él. Y entonces, en el caso de los hermanos de José, primero ellos admitieron su pecado y luego reconocieron la mano de Dios interviniendo en sus vidas. Podemos ver entonces interviniendo en sus vidas, interviniendo en sus vidas. Ya los que me acusan me estaban viendo muy feo. Entre ellos. Entonces, podemos ver que en realidad Dios nunca nos deja, hermanos. Dios nunca nos deja solos. Aunque nuestro pecado nos aleje de Él, o que nosotros pretendamos alejar a Dios de nuestras vidas, Él nunca nos deja solos. No dejó solos a los hermanos de José todos esos años en Canaán. Aunque seguramente ellos trataban lo más posible de no pensar en Dios a causa de su culpa. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos sabemos culpables, tratamos de no pensar en Dios. Porque cuando sabemos que estamos en pecado, pensamos que Dios nos va a acusar, que Dios nos va a castigar. Y entonces mejor tratamos de evitar pensar en Él. Pero eso no quita la culpa. Eso no borra nuestra culpa. Por muchos años que pasen. Y en el caso de los hermanos de José, toda esa maraña de maldad que habían creado, había estado ahí, escondida. Ellos pretendían no acordarse de ellos, de todo lo que había pasado. Ellos no hablaban de eso, pero la verdad es que su pasado ahí estaba, como una serpiente que se esconde en la maleza a la orilla del camino. Y cuando menos lo esperas, te muerde. Y eso es lo que le pasó a los hermanos de José. Cuando menos lo esperaban, su pasado los alcanzó. Y es como si Dios les tocara el hombro y les dijera: ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas? Pues esto que está pasando tiene que ver con eso que sucedió. Y puede parecernos feo, y es doloroso. Pero para sanar una herida, hermanos, primero tenemos que lavarla. Y para lavar una herida hay que remover. Y eso duele, pero es necesario. Otra cosa que tenemos que hacer, si queremos estar bien con Dios, si queremos estar bien con nosotros mismos, y si queremos estar bien con los demás, es dejar de mentir. Porque esa es otra cosa que somos muy propensos a hacer. Les mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos. Y somos tan buenos mentirosos que hasta nosotros nos creemos nuestras mentiras. Pero necesitamos dejar de mentir, porque es una realidad que a un mentiroso no se le puede ayudar. Para librarnos de nuestro pecado, primero debemos reconocerlo y confesarlo. Mientras no lo hagamos, todo lo demás van a ser excusas, todo lo demás son pretextos para tratar de encubrir nuestro pecado. Eso es lo que hacemos. Miren, cuando nosotros nos descubren en el pecado, en un pecado, y ya no nos queda otra más que confesar, ¿qué hacemos? Confesamos lo más poquito que se puede, ¿sí? Lo menos que podamos confesar para salir
lo mejor librados posible. ¿Ya me pescaron? Pues yo voy a decir lo menos que pueda. ¿Sí? Un esposo que es tristemente atrapado en el adulterio, que dice, no, sí iba en el carro, pero nomás íbamos platicando. Pero si yo te vi, bueno, nomás iba agarrando la mano, pero si yo te vi, bueno, nomás iba recargada en mi hombro, pero si yo te vi, bueno, nomás iba abrazando, pero si yo te vi, bueno, le iba dando un beso, pero es que le iba consolando. ¿Quién va a creer eso? Bueno, hay quien esgrime esos argumentos, ¿no? Y eso hacemos. Cuando nos cachan, lo menos que podamos confesar. Eso no es arrepentirse. Para arrepentirnos tenemos que confesar algo en lo que todavía no nos cachen. ¿Sí me explico? O sea, si dijimos A, B y C, porque nos descubrieron, tenemos que decir D, E y F también. Decir algo que no se ve. ¿Ya para qué confesamos lo que ya nos pescaron haciendo? Eso no es confesar. Ya nos pescaron. Pero si uno quiere de veras arrepentirse, hay que confesar todo. Porque si nos quedamos solamente con el ABC, en realidad de lo único que estamos haciendo, de lo único que nos estamos arrepintiendo y lo único que estamos haciendo es sentir tristeza porque ya nos pescaron. Esa es la verdad. El verdadero arrepentimiento siempre incluye no dejar de confesar nada. Admitir lo que hicimos mal. No solo lo que la gente ya sabe que hicimos mal. Es muy difícil para nosotros llegar a este grado de honestidad para con Dios y para con los demás. Porque son pocas palabras, pero son muy difíciles de decir. Es muy difícil decir, sí, yo soy culpable. Sí, yo me equivoqué. Sí, yo cometí el error, yo cometí el pecado, yo soy culpable. Eso es muy difícil de decir. Y eso es lo que habían dicho los hermanos de José. Por 20 años habían encubierto su maldad, habían acallado su conciencia. Pero ahora Dios estaba usando a José como un instrumento para despertarlos y para que pudieran reconocer sus errores. Y hasta ahora Dios había abierto sus ojos hasta el punto de poder ver claramente que lo que estaba pasando estaba conectado con lo que había sucedido 20 años atrás. Pero ahí no acababa todo. Ahora tenían que regresar con su papá y darle a conocer cómo estaban las cosas. Una situación muy difícil. Y obvio que Jacob no respondió bien, no reaccionó bien. Vamos al 42:36. Después de que le dicen que Simeón se quedó allá y que van a tener que regresar, pero no van a poder regresar solos, porque ya el jefe, el dueño de la tierra dijo, si no traes a Benjamín, ni vengas. Pero no solamente había perdido ya José en su mente, Jacob. No solamente Simeón estaba preso, sino que ahora se iban a llevar al más pequeño de